Hace tiempo, hablando con un chaval que se había pasado toda una tarde estudiando historia, me decía, oiga, ¿a mí para qué me sirve conocer la batalla de Waterloo? ¿Qué sentido tiene que yo sepa qué países se enfrentaron? ¿Cuándo fue? ¿Qué personajes históricos intervinieron? Es que esto no me aporta absolutamente nada para mi vida. Es que no me afecta. Está, pues muy bien, pues una batalla hace pues unos cuantos años, pues a mí ¿y qué, no? Bueno, me sirve solo porque mañana tengo un examen que tengo que aprobar y si no apruebo, pues mi padre me va a quitar del fútbol, ¿no? Entonces, con lo cual, pues tengo que aprobar este examen, pero es que no entiendo qué sentido tiene. Y entonces empezó a indignarse, ¿no? No solo con la batalla de Waterloo y no solo con las cosas que estudiaba en historia, sino ya en general, ¿no? Empezó a decirme, ¿no? Oye, pero es que, ¿para qué me sirve, no? Todas estas asignaturas que tengo ahora en el cole, ¿no? Y me decía, el inglés, por ejemplo, ¿no? Que estoy aquí con la gramática, ¿no? Y hacemos cosas absurdas y aquí de lo que se trata es de que yo sepa, pues, hablar inglés. O me decía, ¿no? O la lengua, ¿no? Que estamos con la sintaxis, ¿no? Y los complementos del nombre, y si esto tiene y cuál es el complemento del nombre, y cuál es el complemento circunstancial, ¿no? Y el tío empezó a indignarse, diciendo, es que esto no sé para qué me sirve, ¿no? Y las matemáticas, ¿no? Él tenía muy claro que no iba a tener matemáticas más en su vida, ¿no? Porque quería estudiar Derecho, su padre es notario, entonces él quería ser como su padre notario, y decía, bueno, yo, ¿para qué quiero saber esto de las ecuaciones y los logaritmos y todas esas historias? Y dice, bueno, es que esto a mí es que no me aporta nada, ¿no? Y entonces estaba como muy indignado, ¿no? Con todo el sistema un poco académico. Y dice, bueno, ¿yo para qué estudio, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto, no? Y luego me decía, ¿no? Y claro, y usted me habla de que tengo que santificarme en el estudio, ¿no? Y bueno, me dice, hombre, lo entiendo, esto de santificarse, pero claro, tengo que ofrecer algo a Dios costosísimo, ¿no? O sea, este esfuerzo que hago, esto es un sacrificio, y claro, debe ser muy agradable a Dios, ¿no? Que yo me sacrifique, Dios, pues que me ha puesto para que yo le ofrezca, pues esto, ¿no? Un sacrificio, ¿no? Entonces en ese momento me acordaba, ¿no? De una cosa que también le ocurrió a San José María, ¿no? Un chaval una vez le preguntó y le dijo, oiga, padre, aparte del estudio, ¿qué otra mortificación le podemos ofrecer a Dios, ¿no? Porque efectivamente a ti y a mí nos pasa, ¿no? Que nos cuesta el estudio, tenemos esa visión un poco negativa, pero porque no le vemos a veces ese sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tú y yo estudiemos, ¿no? La cantidad de horas que le dedicamos, ¿no? A las clases, que estamos casi todo el día ahí en clase, toda la mañana y a veces un poco de la tarde, y luego llegamos a casa y nos sentamos en la silla y nos ponemos a hacer deberes y a estudiar, ¿no? Y vamos teniendo exámenes y vamos superándolos, pero bueno, en una dinámica que uno dice, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Y encima, efectivamente, esto que hay que santificarlo, ¿no? Pues bien, el estudio, efectivamente, tiene un cierto sentido. Hay muchas cosas que tú y yo, a lo mejor, de las que estudiamos, pues a lo mejor no le vemos una aplicación directa o concreta para nuestro día a día. Pero lógicamente sí que nos sirven, porque nos hacen desarrollarnos como personas, nos hacen aprender, nos hacen poner en marcha nuestro cerebro, que es de lo que se trata, de aprender muchas veces a pensar, ¿no? A desarrollarnos, que es lo que hace el hombre, ¿no? El hombre tiene esa capacidad de aprender, es el animal que precisamente necesita aprender muchas cosas, ¿no? Y todo ese aprendizaje viene a través de la escuela. Por eso, en ese sentido, cuando me contaba, y estaba indignado con la batalla de Waterloo, le dije, pues mira, fíjate, uno de aquellos generales que intervino en aquella batalla, que fue Wellington, general inglés, que después de vencer la batalla contra los franceses, pues volvió a Inglaterra y quiso volver a la escuela donde él había estudiado de pequeño y les dio una charla a aquellos chavales y les dijo, en estas aulas se ganó la batalla de Waterloo. No es que le enseñaran todas las cosas que tenía que hacer en Waterloo después que hizo, pero sí que fueron unas cosas necesarias para que luego después pudiera vencer aquella batalla, como ocurre contigo y conmigo con el estudio, con esa capacidad que tenemos de aprender, que es de lo que se trata, y que le veamos ese sentido, que tú y yo aprendamos a descubrir pues lo bonito que es. Nos costará un poco y efectivamente cuando uno empieza el estudio pues a veces no es fácil verle un cierto sentido, igual que muchas cosas que hacemos, por ejemplo en el deporte, ¿no? En un partido de fútbol, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me encanta jugar al fútbol, sí, pero hay una serie de cosas que tengo que aprender de técnica que a lo mejor se me pueden hacer un poco costosas
O una parte un poco, siempre está el físico, ¿no? Los ejercicios físicos. Y dice, qué rollo, ¿no? Pues estas cosas son necesarias para que luego después podamos, pues efectivamente, ¿no? Jugar un buen partido de fútbol. Pues eso pasa también en el estudio. Y que tú y yo sepamos efectivamente sacarle ese sentido más positivo, ¿no? Que no lo veamos solo como un sacrificio, ¿no? Sino como decía San José María también en aquel punto de camino, ¿no? Decía que para un apóstol moderno una hora de estudio es una hora de oración. Es decir, que yo todo eso se lo puedo ofrecer a Dios y puedo mantener un diálogo con Dios en las cosas que hago en mi estudio. Por eso a Dios le aporta, ¿no? O le importa que yo estudie, pero no para como un modo de sacrificarme o de que algo sea como muy costoso, sino que también aprenda, y le podemos pedir a Dios a lo mejor también, que nos enseñe a pillarle un poco el gusto, ¿no? Para que tú y yo podamos descubrir que efectivamente, aparte de pasar los exámenes, aparte de que, no sé, pues ser el mejor de la clase, que puede ser motivos que podamos tener también para estudiar, como ser el mejor, ¿no? O estar por encima de los demás, sino que nos sirva también para ofrecérselos a Dios, ¿no? Que nos haga ver, como al general Wellington, que las cosas que hacemos, nuestro estudio de hoy, el examen que tengo mañana, las cosas que tengo que estudiar esta tarde, ¿no? Que me pueden servir para el futuro. Que me haga ver esa visión un poco más positiva o verle ese cierto sentido que lo tiene, ¿no? Que nos ayude a descubrir a lo mejor un sentido que no es el más inmediato, a lo mejor del conocimiento concreto de lo que vamos a estudiar ese día, sino que será algo que nos ayudará a nosotros a ti y a mí a ser mejores. Y por lo tanto, como eso nos mejora, podemos ofrecérselo a Dios.